Buenas tardes, mi nombre es Gina García Romo y el día de hoy vamos a hablar sobre inmunidad innata. Esto es para la carrera de médico cirujano en la FES Iztacala. El módulo es Sistema Inmunitario. Ok, bueno, pues empezaremos por hablar sobre generalidades de la inmunidad innata, las diferencias que existen entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, qué componentes constituyen a la inmunidad innata, sus barreras físico-químicas, las células, qué son los PAMPs, qué son los DAMPs, qué es eso de un TLR, NLR y los RIGs, también qué son las ficolinas, pentraxinas y los péptidos antimicrobianos. Antes de entrar a hablar sobre inmunidad innata, hay que recordar que la principal función de nuestro sistema inmunológico es el diferenciar lo propio del extraño y el mantener sano a nuestro organismo. La inmunidad innata es entonces la inmunidad con la que nacemos, la primera línea de defensa que tenemos ante la invasión de un patógeno o de cualquier daño celular. Como les decía, la inmunidad se puede dividir tanto en inmunidad innata como en inmunidad adaptativa. Cuando nos vemos em, retados por un microorganismo, ya sea virus, bacteria u hongo, la inmunidad innata es la primera línea de defensa que va a actuar a favor de nuestro organismo. Va a estar constituidas por barreras como las barreras epiteliales, en el caso de la piel, la dermis y la epidermis. En el caso del intestino, pues todas las barreras epiteliales que cubren el intestino. En el tracto genitourinario, pero también está constituida por células y por factores solubles. Dentro de los factores solubles de la inmunidad innata, los más importantes es el complemento o las proteínas que constituyen al, al complemento. La inmunidad adaptativa mayormente está constituida por células, linfocitos T, linfocitos B, pero también de una manera importante están los anticuerpos, que son los que nos protegen a lo largo casi de toda nuestra vida de infecciones, por ejemplo, como el sarampión, la rubiola y otro tipo de enfermedades bacterianas como la tuberculosis, etcétera. La principal diferencia entre ambas inmunidades es el tiempo en el que se dan. El tiempo, en el caso de la inmunidad innata, inicia al contacto del microorganismo dentro de los primeros minutos a las horas subsecuentes de que el microorganismo ha invadido el organismo. Esto es lo que conocemos como inmunidad innata o es la respuesta más rápida para poder eliminar cualquier agente que nos quiera causar daño. Sin embargo, al mismo tiempo que es iniciada la inmunidad innata, hay células como las células dendríticas que ligan la inmunidad innata con la adaptativa y entonces inician el proceso de presentación de antígeno a linfocitos T antígeno específicos. A su vez hay una cascada de activación de otros linfocitos como los linfocitos B que se van a diferenciar a células plasmáticas y al final del día producir anticuerpos. Por cuestiones pedagógicas en los libros se separa la inmunidad innata de la inmunidad adaptativa, pero no quiere decir que al mismo tiempo cuando nosotros nos encontramos con un microorganismo, no quiere decir que hasta después de las 12 horas de que tuvimos contacto con él o después de las 24 horas inicie la inmunidad adaptativa. Gracias a las células dendríticas de tipo mieloide y plasmacitoide, esta inmunidad adaptativa puede iniciarse desde el encuentro, aunque en realidad tiene la producción de células efectoras hasta después de 7 o 15 días. Ahora, los componentes de la inmunidad innata, que es a la que nos vamos a concentrar el día de hoy, son
Los componentes celulares son células cebadas, células dendríticas, macrófagos, natural killers, basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Estos tres recuerden que son del grupo de granulocitos. También están las células natural killer, las células de gamma delta, y aquí en esta intersección también deberían de estar las dendríticas mieloides y las plasmacitoides, pues son el puente entre la inmunidad innata y la adaptativa. Los factores solubles que nos permiten que haya una respuesta rápida ante cualquier patógeno que intente invadir nuestro organismo. De la inmunidad innata principalmente hablaremos de las proteínas del complemento, aunque también hay otras proteínas que son antibacterianas y que se producen por algunos de estos tipos celulares. Como les decía, la principal diferencia o una de las que más se reconoce es el tiempo en el que se inicia esta respuesta. Cuando hablamos de inmunidad innata, inicia a los minutos o a las horas de que tuvimos el reto, ya sea por un daño celular o por un microorganismo. Además, la inmunidad innata es específica, pues reconoce moléculas y también patrones moleculares que están en las membranas de los patógenos, y también moléculas que son producidas por células que están muriendo constantemente en nuestro organismo o por células que hayan sido dañadas por algún tipo de patología. Por ejemplo, cuando se tiene insuficiencia renal y hay muerte celular, entonces estas señales de daño pues las puede reconocer también componentes celulares de la inmunidad innata. La inmunidad adaptativa se inicia después de días del contacto con el microbio o de que se haya hecho un daño o producido un daño en el organismo, en alguno de los tejidos. Es altamente específica, pues no solamente va a reconocer estos patrones moleculares, sino que si hay cambios leves en las secuencias de aminoácidos de estos patrones o de azúcares de estos patrones, esta inmunidad adaptativa va a discriminar entre aquellas leves diferencias y va a poder montar respuestas hacia moléculas microbianas y no microbianas. El número de receptores que tenemos para la inmunidad innata es, entre comillas, limitado y están codificados por la línea germinal. Son altamente conservados, evolutivamente son altamente conservados, y por lo tanto su diversidad pues no es tan amplia. En cambio, la inmunidad adaptativa es altamente diversa. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto anticuerpos como TCR y BCR, que son los receptores del linfocito T y B respectivamente, pues reconocen antígenos, tienen regiones a las que conocemos como hipervariables, porque uno de estos, cada anticuerpo puede reconocer un antígeno o una parte del antígeno que es diferente. Entonces es altamente diversa. Además, estos anticuerpos y el TCR o BCR de cada linfocito T antígeno específico o linfocito B surge a partir de recombinaciones genéticas, ¿ok? Después tenemos las respuestas de memoria. Si nosotros estuviéramos en un curso de inmunología de hace 5 o 10 años, escucharíamos que nuestros profesores nos dirían que la inmunidad innata no tiene memoria, en cambio que la adaptativa sí tiene memoria. Hoy en día se sabe que la inmunidad innata, y esto es nuevo, sí tiene memoria. Y esto se ha observado tanto en células NK de ratón como del humano y en algunos invertebrados. Antes decían los profesores cuando enseñaban esta parte de la clase, decían que la inmunidad innata era un caballero porque no tenía memoria, y que en cambio la inmunidad adaptativa era una chica o una mujer porque se acordaba absolutamente de todos los detalles que hubieran sucedido. Sin embargo, hoy sabemos que no es así.
Pero ¿cuál es la diferencia entre la memoria que se genera en la inmunidad innata y la adaptativa? Pues el tiempo. La inmunidad innata genera una memoria que puede durar meses. En cambio, la memoria que se genera o que al menos en la mayoría de los casos se genera en inmunidad adaptativa es una memoria persistente. Es decir, puede llegar a durar a lo largo de toda la vida. En el caso de la especificidad o la discriminación entre lo propio y lo extraño, pues en el caso de la inmunidad innata, puede discriminar entre lo que serían patrones propios y patrones extraños que están en la membrana del huésped. Y en la inmunidad adaptativa, en algunas ocasiones falla en identificar lo que es propio de lo extraño. ¿En qué patologías estamos hablando? Pues en patologías que están, por ejemplo, autoinmunidades. Este tipo de patologías, la inmunidad adaptativa no distingue lo propio de lo extraño. ¿Cuáles son los componentes solubles de la sangre que componen o que constituyen la inmunidad innata? Son los péptidos, proteínas y algunos otros mediadores antimicrobianos. Y sobre todo aquí vamos a hablar de complemento. En la inmunidad adaptativa, pues anticuerpos y citocinas. Las células, principalmente en la inmunidad innata, vamos a hablar de células fagocíticas. Y aquí les debe de quedar claro que los principales fagocitos del organismo son los monocitos, los macrófagos y los neutrófilos, así como las células dendríticas mieloides inmaduras. Las células asesinas, natural killer, son otras de las células muy importantes y que juegan un papel esencial o crucial en la inmunidad innata, son las NKs. También hay otro tipo de leucocitos y de células epiteliales y endoteliales que juegan un papel importante en la primera línea de defensa. En la inmunidad adaptativa, bueno, pues tenemos a las células T, a las células B y a las células presentadoras de antígeno. En esta diapositiva les muestro un poco sobre los mecanismos que se involucran en la generación de memoria innata. En el caso de los macrófagos, cuando los macrófagos por ciertos receptores que expresan ya sea de manera interna o en su membrana celular, pueden reconocer, por ejemplo, tienen el receptor de actina 1 que reconoce los betaglucanos en las gram positivas, el TLR4 que reconoce el LPS en las gram negativas, perdón, beta-glucanos son positivas, gram positivas, LPS en gram negativas, la BCG. Y cuando esto pasa, el monocito se activa y cuando se activa, se entrena para producir cierto tipo de citocinas inflamatorias. ¿Qué es lo que pasa cuando recibe un mismo estímulo por segunda ocasión con cualquiera de estos ligandos? Pues genera de una manera más rápida las citocinas. ¿Por qué? Pues porque es un macrófago entrenado. Lo mismo ocurre con las células de memoria NK y con otras células que casi no las mencionamos porque son más para cursos avanzados de inmunología, pero que son las células de inmunidad innata tipo 2. También hay del tipo 1, etcétera. En la inmunidad innata se dice, esta tabla está mal porque dice que no hay especificidad de memoria de los monocitos, sí la hay. De las NKs también hay especificidad de memoria. La duración de esta memoria es meses, al contrario en la inmunidad adaptativa que por medio de los linfocitos la inmunidad que alcanzamos puede ser de hasta todo el resto de nuestra vida o años, muchos años. Los receptores que utilizan los monocitos para reconocer los antígenos, pues son los famosos receptores de reconocimiento de patrones. Las NKs tienen receptores que reconocen específicamente a virus y cómo el linfocito T reconoce un antígeno por medio de su TCR y en el caso de los linfocitos B por medio de su BCR. ¿Cuáles son las citocinas
para activar estas respuestas y tenemos que para los monocitos es el interferón gamma, que recuerden que es una citocina proinflamatoria, la interleucina 12, 18 y 33 para el caso de las NKs, para los linfocitos la interleucina 7, la interleucina 15. ¿Y qué es lo que hace que estos monocitos NKs o células de la respuesta innata puedan generar la memoria? Pues son modificaciones epigenéticas, es decir, modificaciones que se originan o que son estimuladas por el medio ambiente. En cambio, en el linfocito, em, el mecanismo de memoria es la recombinación somática y la hipermutación. Entre más recombinación somática haya, pues los TCRs y los BCRs van a reconocer una amplia gama de antígenos, aunque jamás en la vida las haya visto el organismo. Luego entonces tenemos que la inmunidad innata está constituida por barreras físicas y por barreras químicas. Las barreras físicas es en el caso de la piel y de mucosas o de los tejidos mucosos. Tenemos en el caso de la piel, les decía la epidermis, la dermis y la epidermis. Esta barrera física pues no permite, mientras esté íntegra, no va a permitir que penetre ningún patógeno. Y para mantenerla íntegra tenemos barreras químicas, como por ejemplo el pH ácido, algunas proteínas y péptidos microbianos que se encuentran en la dermis y en la epidermis. Sin embargo, cuando hay un agente patógeno que rompe este equilibrio y que logra traspasar esta barrera física, pues vamos a tener eh, generación de respuestas inmunológicas en contra de los patógenos. ¿Quiénes son los encargados de eliminar al patógeno? En un inicio, aunque aquí no está detallado en esta diapositiva, están los neutrófilos. Los neutrófilos son las primeras células, o vamos a decirlo de esta manera, son de las primeras células que llegan al sitio de daño. ¿Por qué digo de las primeras células? Porque cuando hablamos de células dendríticas de Langerhans o células de Langerhans, estas están colonizando toda la piel. Cuando hay un daño, la célula de Langerhans inmediatamente va a comerse o a fagocitar los agentes patógenos, pero ella en lugar de quedarse allí a tratar de reparar el daño, la célula de Langerhans va a migrar por vía linfática directamente al ganglio que esté drenando la región en donde se produjo el daño. Mientras ella viaja y cambia su fenotipo para poder activar a linfocitos T específicos ya en el órgano linfoide secundario, ¿quién va a estar tratando de detener la infección en el lugar donde se produjo el daño? Bueno, pues están los neutrófilos, que es la línea de defensa, eh, vamos, es la primera línea de defensa. El neutrófilo es así como la estrella en este caso, porque va a tratar de detener la proliferación de estos patógenos a lo largo en el organismo. También van a estar los macrófagos. Ellos, su principal función va a ser la fagocitosis y degradar a los patógenos. Aquí tenemos a la célula dendrítica, que una vez cuando llega al nódulo linfático secundario que drena esta región, pues va a poder interaccionar con linfocitos T antígeno específicos, también con linfocitos B antígeno específicos que se van a activar y van a producir una respuesta inmunitaria específica. Pero esto acuérdense que es parte de la inmunidad adaptativa y ocurre después de 7 o 15 días. Al inicio, los más importantes células que participan para detener o controlar la infección son los neutrófilos y los macrófagos. Dependiendo de qué tipo de patógeno hablemos, si estamos hablando, por ejemplo, de un virus, entonces las células NK se van a encargar de matar a las células que estén infectadas por esos virus.
En la piel tenemos, como ya les había dicho, barreras a la infección, o tenemos barreras que nos van a defender de cualquier reto que se nos presente por microorganismos o porque hayamos sufrido un daño en la piel. Pero no solamente en la piel pues obviamente es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo humano, pero también en la boca y el conducto alimentario superior vamos a tener enzimas y péptidos antimicrobianos que nos van a ayudar a eliminar cualquier cosa que hayamos ingerido, cualquier microbio que hayamos ingerido por medio de los alimentos. Si este microorganismo pasa digamos que esta primera barrera, pues entonces el flujo que va de la boca hacia el estómago va a arrastrar al microorganismo, el cual se va a encontrar con un ambiente totalmente hostil en el estómago. Va a haber allí un pH ácido muy bajo, enzimas digestivas, además también tenemos allí péptidos antimicrobianos. Y si aún así el microbio insiste y pasa esta barrera, va a llegar al intestino delgado, en donde también tenemos péptidos antimicrobianos y enzimas digestivas. Pero digamos que estamos hablando de una Escherichia coli, de esas que son de las más dañinas, o de una Salmonella typhi, y logra pasar todas estas primeras líneas de defensa y llega entonces hasta el intestino grueso. Bueno, allí tenemos a la microbiota que va a competir con los microbios invasores o con los patógenos invasores. Aquí esta diapositiva yo le puse microbiota porque era una diapositiva un poquito antigua y decía flora normal. Recuerden que ya no se usa el término de flora normal, ahora se conoce como microbiota, y pues son los microorganismos que están viviendo allí con nosotros de manera, conviviendo con nosotros a nuestro beneficio. Entonces, si llega un patógeno, la microbiota va a competir por todos los nutrientes que llegan a esta parte del intestino y no van a dejar que sobrevivan. En el caso de vías respiratorias y de pulmones, pues tenemos a los cilios que están desde la nariz, y estos no van a permitir que penetre ningún microorganismo porque van a barrer literalmente aquellos microorganismos que quieran entrar a nuestro organismo. Y si llega a pasar ese microorganismo, pues tenemos otros eh, métodos físicos como la tos y los estornudos para expulsar el moco que va a contener a los em, patógenos y expulsarlos de nuestros organismos. Si aún así pasan estas barreras y de alguna manera llegan hasta los pulmones, bueno, allí los alvéolos van a contener macrófagos y células dendríticas que van a censar a estos patógenos y a eliminarlos. Lo mismo sucede con el tracto urogenital y en las glándulas salivales, en las lágrimas. Tenemos secreciones como la lisozima, como la lactoferrina, tenemos inhibidores de proteasa. Todas estas van a cumplir una función que es tener una actividad antimicrobiana. Aquí les señalo las proteínas S100, de las cuales se les ejemplifica la psoriacina y la calprotectina. De las más conocidas está la psoriacina. Estas se secretan en la piel y en algunas glándulas como las que producen las lágrimas, o en el intestino, también en el tracto nasal, respiratorio y en el urogenital. ¿Y qué es lo que hacen? Por ejemplo, la psoriacina, bueno, va a alterar la membrana de las células, se unen a cationes divalentes, por ejemplo, al manganeso y al zinc. De esta manera los secuestran y limita el crecimiento de bacterias y de hongos. Tenemos otro de los péptidos antimicrobianos más importantes, y que gran parte de este péptido antimicrobiano lo producen los neutrófilos, también células epiteliales en la piel,
y es la LL37. Lo que hace la LL37, bueno, es que va a alterar las membranas de las bacterias, de los hongos y de algunos parásitos y tiene efectos tóxicos que, bueno, va a inhabilitar virus y cualquier otro tipo de patógeno. Perdón, esta LL37, en el caso de los pacientes con psoriasis, que es una enfermedad autoinmune que ataca la piel, es muy importante porque las lesiones de psoriasis de estos pacientes contienen una gran cantidad de LL37, que por una parte los protege porque no permite que estos tejidos se infecten con Staphylococcus aureus, por ejemplo. Sin embargo, el L37 tiene también un lado oscuro que veremos más adelante. Se puede unir al DNA propio, lo cambia de conformación y entonces las células del sistema inmunológico van a reconocer como algo extraño el DNA que en realidad es propio, pero como cambió de conformación al unirse a esta proteína, pues se reconoce como extraño y se hace un loop allí, un ciclo vicioso en donde se genera autoinmunidad en pacientes con psoriasis. Dentro de las células más importantes de la inmunidad innata, tenemos a los macrófagos, cuya función principal va a ser la de la fagocitosis. Lo que va a hacer el macrófago es, una vez que tiene fijada a la bacteria en su membrana, va a producir unas evaginaciones, extensiones citoplasmáticas en forma de pseudópodos o se les llama pseudópodos y va a internalizar al patógeno de tal manera que va a formar una especie de bolsita a la cual le conocemos como fagosoma. Ya dentro del citoplasma del macrófago, este fagosoma se une al lisosoma. El lisosoma activa sus enzimas lisosómicas que le van a permitir tal cual digerir o partir en pedacitos al patógeno y de esta manera eliminarlo. Las características en cuanto a núcleo, tamaño y localización las vimos en clases pasadas, por eso ahora solamente les estoy mencionando la función principal de los macrófagos en la inmunidad innata. Bueno, esta parte también ya la vimos, que es cómo internaliza al, al patógeno cuando lo fagocita el macrófago y la unión del fagosoma con el lisosoma. Pero cuando un macrófago se activa y puede detectar al patógeno por diferentes receptores que tiene en su membrana, pueden ser receptores de manosa, pueden ser receptores scavenger, que el scavenger es como un receptor basurero porque va a estar detectando toda la basura que existe alrededor y puede promover la fagocitosis en el macrófago cada vez que se una un antígeno al receptor. Una vez que este macrófago se activa, entonces viene también la producción de citocinas de tipo inflamatorio y de citocinas que nos ayudan a la quimiotaxis de neutrófilos, basófilos o eosinófilos al sitio del daño. Aunque los neutrófilos llegaron al inicio, como se los decía en las diapositivas pasadas, al inicio cuando teníamos la irrupción por algún patógeno y llegaba aquí el neutrófilo, cuando los macrófagos fagocitan a este patógeno y se activan, van a liberar, entre otras citocinas, la interleucina 8, que va a atraer a más neutrófilos al sitio de la lesión para asegurarse que el patógeno no pase esa primera barrera de inmunidad innata. Entre otras, también produce interleucina 1, TNF, que les decía que son citocinas proinflamatorias, activan el endotelio vascular. En particular, la interleucina 1 es la responsable de causar fiebre en el paciente. El TNF-alfa aumenta la permeabilidad
de los vasos sanguíneos. Y entonces, con esto, al aumentar la permeabilidad, se facilita que los neutrófilos lleguen al lugar de daño. La interleucina 6 activa otros leucocitos, entre ellos también mastocitos, NKs, etcétera. Y la interleucina 12 finalmente va a inducir la diferenciación de las células NK. Acuérdense que son también de las células más importantes en la inmunidad innata en contra de virus y activación de linfocitos T, esto ya en inmunidad innata. La siguiente célula que también es muy importante en, en la inmunidad innata son las células dendríticas mieloides. En cuanto a las células dendríticas mieloides, tenemos una cantidad enorme de subpoblaciones, pero en general vamos a dividirlas en maduras e inmaduras. Aquellas células dendríticas inmaduras, su principal función, o van a estar, antes que nada, déjenme decirles que van a estar localizadas en todo el organismo y en cualquier vía de entrada de patógenos, ¿sí? Es decir, en el tracto genitourinario, en el tracto respiratorio, en los ojos, en la piel, en cualquier parte en donde ustedes se imaginen que puede entrar un microorganismo, allí va a estar una célula dendrítica mieloide inmadura. ¿Y cuál va a ser su principal función? Fagocitar. Una vez que han fagocitado, entonces van a transformarse, van a madurar y van a convertirse en las mejores células presentadoras de antígeno profesionales. Mm, Ahora tenemos, como ya les dije, están localizadas estas células dendríticas estratégicamente, se les llama células centinelas porque van a estar sensando todo el tiempo a través de sus dendritas, son capaces de atravesar las células epiteliales y poder sensar lo que existe en el lumen o en el espacio extracelular. Estas dendritas, en cuanto sensan a un microorganismo, regresan su dendrita, la meten y entonces ahora sí inician su viaje por los ganglios, por la linfa, perdón, hacia los ganglios linfáticos. Aquí tenemos de ejemplo células dendríticas en la tráquea. Esta es una tráquea de ratón y células dendríticas en los alveolos. Esto también es en ratón. Entonces les decía, tenemos a la célula dendrítica en la periferia, detecta antígenos que pueden ser ya sea derivados de daño celular o derivados de algún patógeno invasor. Los detecta, los fagocita, viaja a través de la vía linfática hacia los órganos linfoides secundarios más cercanos y allí, durante ese viaje, la célula dendrítica va a cambiar su fenotipo, va a empezar a madurar y en lugar de fagocitar, ahora su prioridad va a ser presentar el antígeno en el contexto de moléculas de clase 1 o de moléculas de clase 2, dependiendo de la naturaleza del antígeno. Llega al ganglio linfático y entonces en las zonas ricas de células T va a presentar el antígeno a linfocitos T antígeno específicos, no a cualquier linfocito T que esté en ese momento allí. Tiene que ser al linfocito T que tenga su TCR específico hacia el antígeno que la dendrítica le quiere presentar. Cuando esto pasa, la dendrítica ya va cargada de moléculas de coestimulación, de moléculas de presentación de antígeno y de adhesión que le van a permitir la interacción tanto con linfocitos T CD4 como CD8, incluso con linfocitos B, para iniciar una respuesta inmune de tipo adaptativo. Pero nosotros estamos hablando en este momento de respuestas inmunes innatas. ¿De qué caso tiene que haga esto todo la dendrítica? Pues que también va a secretar citocinas, que va a activar a las células NKs, que como les dije son de las más importantes en las respuestas inmunes innatas, y entonces estas NKs pueden salir del ganglio, pueden llegar a la zona en donde ocurrió el daño del tejido o en donde está el patógeno si es un virus y eliminar las células que están dañadas o que están infectadas por algún tipo de virus.
Otra de las células importantes, y así digamos que es el prototipo de célula de la respuesta inmune innata, son los neutrófilos. Los neutrófilos van a iniciar las respuestas de tipo innato hacia cualquier infección, ya sea por virus o por bacterias. ¿Cómo lo hacen? Bueno, las características de los neutrófilos en cuanto a su núcleo, etcétera, y sus gránulos, las vimos en la primera clase. Ahora solamente vamos a hablar de qué hacen. Pues fagocitan al patógeno, empiezan a liberar especies reactivas del oxígeno, lo cual es tóxico para el virus o para la bacteria que haya ingerido o que haya fagocitado en ese momento. Desgraciadamente, estas especies reactivas del oxígeno, cuando el neutrófilo empieza a secretarlas, si el neutrófilo por alguna causa las deja salir al exterior o al microambiente, también puede dañar células del tejido que esté en ese momento, entre comillas, sano. Tiene otros gránulos que contienen proteínas antibacterianas, como les dije, la LL37. En la superficie del neutrófilo expresa TLR4, TLR2, expresa el neutrófilo todos los TLRs menos el TLR3. ¿Y para qué le sirve la expresión de todos estos TLRs? Pues porque son receptores que le permiten reconocer patrones en las membranas de los patógenos, sean virus o bacterias. También puede secretar citocinas de tipo inflamatorio. Desde que están en la médula ósea, los neutrófilos ya poseen cierto tipo de gránulos hasta que llegan a su madurez y poseen no solamente gránulos que tienen o que son potencialmente tóxicos para los microorganismos, también tienen otra expresión de otras moléculas que le van a permitir interaccionar con los patógenos y con otras células del sistema inmunológico. Otro de los mecanismos que utilizan los neutrófilos para eliminar a los patógenos en primera instancia, cuando ya sus gránulos no les son suficientes su capacidad de fagocitosis no es suficiente para eliminar a las bacterias o a los virus, lo que hacen los neutrófilos es prácticamente suicidarse o matarse o como lo quieran llamar, mueren a través de un proceso que se conoce como netosis. Estas NETs lo que hacen es capturar al antígeno que está en el espacio extracelular y como están decoradas con un montón de enzimas tóxicas, pues van a eliminar al final del día al patógeno. Lo que estamos viendo aquí nada más es un ejemplo de la producción de NETs que yo realicé este trabajo en Leiden, en el LUMC en Holanda. Y bueno, lo que hacíamos es que teníamos pacientes con lupus que iban a recibir un tratamiento que modulaba la activación de linfocitos B. Ahora, aquí tenemos el control, una persona sana, un individuo sano, tenemos a sus neutrófilos que no están estimulados y a los que los estimulábamos a propósito o les poníamos PMA para producir NETs. Todo esto azulito que ven aquí así hermoso son las NETs. Luego teníamos a los neutrófilos de los pacientes antes de que se les diera el tratamiento. Aquí podemos observar cómo aun cuando no tienen el PMA, que es nuestro control positivo, aquí le ponemos el PMA y los neutrófilos de los pacientes producen las NETs, igual que un sano. Pero sin ningún estímulo, estos neutrófilos ya estaban produciendo NETs. Es decir, estos neutrófilos de los pacientes con lupus ya estaban dispuestos a producir NETs o a morirse por netosis, aun cuando no hubiera ningún estímulo. Después del tratamiento que se les dio para modificar la activación de los linfocitos B, vimos que este tratamiento no solo modificaba los linfocitos B o su activación, sino que también a los neutrófilos, pues después del tratamiento ya no hubo producción de netosis espontánea y la netosis, aún con PMA, disminuía.
Bueno, esto es solo un ejemplo para que vean que los neutrófilos pueden producir este tipo de nets y lo vamos a ver después de la clase de inflamación con más detalle. También tenemos otras de las células que les mencioné del sistema inmune innato y que es muy importante, son las células NK. ¿Qué hacen las células natural killers? Como su nombre lo dice, son asesinos por naturaleza. Las células natural killers lo que hacen es detectar cualquier célula que esté infectada por virus o una célula que esté dañada, ya sea porque esté bajo un proceso tumoral. Lo que hace la natural killer cuando detecta que esta célula esté infectada es inducir la muerte de la célula infectada o la muerte de la célula que está transformada y lo hace por el reconocimiento de receptores de inhibición o de activación en la membrana de estas células. Eh, Prácticamente si no están expresando MHC clase 1, la NK lo detecta como algo extraño y le induce a la muerte. Otra de las células importantes y que liga a la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa son las células dendríticas plasmacitoides. Las células dendríticas plasmacitoides tenemos un porcentaje muy bajito de estas células en la sangre. Por esta misma razón es muy difícil estudiarlas. Sin embargo, son células fascinantes. Las células dendríticas plasmacitoides van a tener una morfología de célula plasmática, es decir, de un linfocito B activado. Y algo que es muy curioso es que solamente expresan de manera selectiva a los receptores TOL, TLR7 y TLR9. Cuando están en un estado inmaduro, tienen muy poquitos niveles de moléculas de clase 2, de moléculas de coestimulación y su capacidad de activar a linfocitos T es muy baja. Quien describe todo esto es alguien que las descubrió prácticamente o se le considera el padre de las células dendríticas plasmacitoides, es Yongjin Liu en el 2005. Cuando uno bueno, en el 2005 está este paper publicado, pero él lo hizo años antes del descubrimiento. Cuando estas células dendríticas plasmacitoides reciben estímulos por virus, a veces por bacterias o por señales de daño, estas células dendríticas plasmacitoides convierten, al igual que una célula dendrítica mieloide inmadura, también ellas cambian su fenotipo. En este caso, van a poder presentar de una manera más eficiente antígenos por medio del MHC clase 2, expresan moléculas de coestimulación de una manera muy eficiente y pueden inducir respuestas de linfocitos T CD4. Pero la característica más importante en cuanto a la respuesta innata de las células dendríticas plasmacitoides es la producción de interferones de tipo 1, en específico de interferón alfa. Estas células son capaces de producir interferón de tipo alfa hasta 1000 veces más que cualquier otra célula que también produzca interferón alfa. ¿Y por qué es el interferón alfa importante? Porque es la principal citocina que es producida en nuestro organismo para atacar infecciones de tipo viral. Ahora, las citocinas en la inmunidad innata, las más importantes, son las que se produzcan ya sea por las células natural killer, que son el interferón gamma. Este va a activar al macrófago, que lo tenemos aquí ejemplificado en la diapositiva, o a la célula dendrítica. ¿Y qué le va a pasar cuando reciba la señal de interferón gamma? Va a producir interleucina 12 y esto es un ciclo porque la interleucina 12 va a estimular a la natural killer y por lo tanto va a ser más eficiente en eliminar a los patógenos. También tenemos a los neutrófilos, que son importantes células de la inmunidad innata y que, bueno, todas estas citocinas, como yo les dije en un inicio, van a promover la vasodilatación
y promover que los neutrófilos puedan migrar a través de los vasos sanguíneos, atravesar los vasos sanguíneos o estas células de los vasos sanguíneos y llegar al sitio de la lesión. Pero ¿cómo detectan las células de la respuesta inmune innata a los microorganismos? ¿O cómo es que ven a los microorganismos? Bueno, pues lo hacen por medio de algo que conocemos como patrones moleculares asociados a patógenos, que no son más que moléculas que están en la membrana de los patógenos. Esto no se les olvide porque siempre hay una confusión con los PAMPs. Los PAMPs, recuerden que están en la membrana de los patógenos, pero también tienen eh, otros receptores que van a reconocer a los DAMPs, y los DAMPs son patrones moleculares asociados a daño, ¿sí? Están por sus siglas en inglés, es Danger Associated, pero aquí lo vamos a ver al revés para que lo podamos entender en español. Patrones moleculares asociados a daño. Es decir, las células que están sufriendo algún tipo de estrés dentro de nuestro organismo y que por eso se están dañando, también van a expresar moléculas en su membrana que le diga al organismo, hey, aquí hay un peligro o hay un daño. Entonces estos PAMPs, aquí los representan en cuadritos verdes, están en la membrana de los patógenos. ¿Y quiénes lo van a reconocer? Pues las APCs. Así es como una célula presentadora de antígeno o un neutrófilo reconoce a los PAMPs por medio de receptores que reconocen a estos patrones. A estos receptores los vamos a conocer como PRR, receptor de reconocimiento de patrones, ¿ok? ¿Y cuáles son esos patrones? Pues los PAMs, los que son patrones asociados a patógenos. Entonces, el PAMP se va a unir a un PRR, ya sea en un macrófago, en un polimorfo nuclear o en una célula dendrítica, y de esta manera lo van a capturar. Esto sucede cuando estamos hablando de patógenos o de invasores extraños. Pero, ¿qué sucede cuando hay una célula que está bajo estrés? Va a liberar DAMPs, que es lo que les decía hace un momento, que son patrones moleculares asociados a daño. Cuando esta célula que está bajo estrés libera los DAMPs, tanto los macrófagos como los neutrófilos y las células dendríticas tienen PRRs que, o es decir, receptor de reconocimiento de patrones de daño, que reconocen a estas moléculas, ¿ok? En cuanto las reconocen, las capturan, las fagocitan, las procesan y en el caso de macrófagos y dendríticas, se las presentan a los linfocitos T. En el caso de los neutrófilos, se activan y las eliminan. Todo esto lo hacen cuando ocurre esto, pues se liberan citocinas y quimiosinas que reclutan a un montón de células para que en este caso se elimine el patógeno o en este caso se repare el tejido que está dañado. En cuanto a DAMPs y PAMPs, habíamos visto que los PAMPs están unidos a la membrana de patógenos, por eso su nombre empieza con P, y los DAMPs a células dañadas, por eso su nombre empieza con D. Y muy recientemente se han descrito otros que se les conoce como LAMPs, y estos LAMPs son patrones moleculares asociados al estilo de vida. La L es por sus siglas en inglés, Lifestyle Choice. Aquí me faltó el choice, pero así es como lo describen, como Lifestyle Choice. ¿Esto qué quiere decir? Que son patrones moleculares asociados al estilo de vida. Por ejemplo, las personas que comen mucha grasa, pues liberan cristales de colesterol
y estos a su vez producen una patología que puede ser la aterosclerosis, perdón, o enfermedades cardiovasculares. Y así tenemos otros como estos serían patrones moleculares asociados al estilo de vida, como el ácido úrico, lipoproteínas oxidadas, colesterol, etcétera, y estos son endógenos. Pero hay otros LAMPs que son exógenos, como las personas que trabajan en asbestos. Algunas partículas pues pueden llegar a causar incluso a veces hasta enfermedades en pulmones, como la abestosis o la silicosis, granulomas o fallas en las fagocitosis. Estos son los LAMPs y también tienen receptores de reconocimiento de LAMPs, las células del sistema inmune innato. Eh, Ahora, hablando de patrones moleculares asociados a patógenos, se los repito porque siempre se confunden. Los patrones moleculares asociados a patógenos son aquellos que están en la membrana de los patógenos. Se les llama patrón porque es una secuencia, siempre es la misma secuencia, es una secuencia conservada. En el caso que estamos viendo aquí en la diapositiva, en las bacterias gram negativas, por ejemplo, tenemos el lipopolisacárido. El lipopolisacárido es una endotoxina que siempre va a tener la misma secuencia, ¿ok? Siempre. Por eso es patrón. Y en el caso de las bacterias gram positivas, tenemos glucolípidos, glucoproteínas, el péptido glucano. Todos estos son patrones que siempre están en la membrana de las gram positivas. En este caso es un Staphylococcus aureus. Entonces tenemos receptores en la membrana de las células del sistema inmune innato que reconocen a estas secuencias o a estos patrones, ¿ok? ¿Cuáles son los ejemplos de patrones asociados a patógenos? Tenemos los ácidos nucleicos en el caso de los virus. Tenemos virus que son RNA de una sola cadena, virus que son de RNA de una doble cadena, algunos que tienen secuencias no metiladas de CpG, etcétera, o de CpG en virus y bacterias. Estos son patrones que expresan los patógenos, repito, y que se reconocen por ciertos receptores en una célula del sistema inmune innato. También tenemos proteínas como la pilina o en la flagelina de las bacterias. Esto también es un PAMP. Otro PAMP son las paredes, son los lípidos de la pared celular, ya se los expliqué aquí en el caso de las gram negativas, y carbohidratos en el caso de las gram positivas. Pero les dije que no nada más vamos a reconocer a patógenos o patrones en los patógenos, también vamos a reconocer cuando una célula está estresada y produce ciertas moléculas que están indicando que esa célula ya se va a morir, ya está estresada, necesita eliminarse o necesita ser reparado el tejido. Y entonces a estas señales de daño se les conoce, como DAMPs. ¿Cuáles son los ejemplos más comunes? Aquí en el lavas podemos encontrar que son proteínas de estrés, que pueden ser también cristales como uratos y proteínas o nucleoproteínas. Imagínense, si se llega a romper ya el núcleo de una célula, quiere decir que está en un estrés bárbaro y entonces va a expresar o va a liberar al ambiente o al microambiente High Mobility Group B1, que es una nucleoproteína que está indicando que ya se dañó el tejido. Ok, bueno, en este caso tenemos los que son los DAMPs que son constitutivos, es decir, que son propios de la célula, como los DNAs, el RNA o la histona, y cuando hay un trauma o una necrosis, pues hay una liberación pasiva de estos DAMPs, ¿ok?
Y tenemos también que hay células que van a estar reconociendo a estos DAMPs por medio de PRRs o patrones de reconocimiento. ¿Cuáles son estos patrones de reconocimiento? Lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Cuando esto sucede, pues hay mediadores de tipo inflamatorio que activan a las células del sistema inmune innato. También hay DAMPs que se pueden inducir, es decir, que pueden ser liberados porque la célula esté bajo algún estrés, por ejemplo, la interleucina 1, que se una a su receptor, etcétera, y entonces active a la célula, o porque la célula NK esté matando una célula que esté infectada por virus, etcétera. Estos DAMPs también pueden ser inducidos. em, y lo que puede suceder, pues, es que ocurra la muerte celular, ya sea por piroptosis o por netosis. Esto también va a generar al final del día citocinas inflamatorias, el reclutamiento de células del sistema inmune innato que va a tratar de contener el daño y reparar el tejido que se está dañando. Aquí ya en esta diapositiva nos hablan también de los LAMPs, que recuerden que son los patrones moleculares asociados al estilo de vida, y nos mencionan a los cristales de colesterol, a las lipoproteínas oxidadas, los asbestos, etcétera, y que de la misma manera estos LAMPs son reconocidos por PRRs en las células del sistema inmune innato. Ahora ya hablamos aquí de DAMPs, de LAMPs y de PAMPs. Y ahora, ¿quién reconoce a estos DAMPs, PAMPs? Pues los van a reconocer los PRRs, que son receptores de reconocimiento de patrones moleculares, PRR, ¿ok? Y estos son un tipo de receptores que van a reconocer a los patrones, como se los dije ya en diapositivas anteriores, a patrones moleculares específicos, por eso que son siempre, siempre el mismo patrón y que están expresados en las membranas de los virus, las bacterias, los hongos y algunos parásitos, ¿ok? Estos PRRs tenemos diferentes. Tenemos algunos que están en la membrana citoplasmática de la célula, ya sea de un neutrófilo, de un macrófago, de una célula dendrítica. Y estos TLRs, algunos de estos son, perdón, de estos PRRs son los Toll-like receptors. Otros son los receptores de tipo lectina, ¿ok? Que van a unir a polisacáridos de hongos, por ejemplo. Los TLR, algunos de ellos reconocen partes de la pared lipídica de las bacterias. Pero si estos no llegaran a funcionar o si estuviéramos hablando de un antígeno de otra naturaleza o de un patógeno de otra naturaleza, o de un DAMP, por ejemplo, que puede ser una proteína que venga del núcleo, entonces, o restos de DNA o de RNA, tenemos en el citoplasma otros receptores que también pueden detectar dentro de la célula a los DAMPs o a los PAMPs. Y estos otros, los que están dentro de la célula, se les conoce como PRR citosólicos. Tenemos el caso de los NLR, de los RLR o de los NOD o de los RIG, de otra manera conocidos, y hay TLRs que no están en la membrana de la célula, están en membranas de los endosomas que están dentro, obviamente, del citoplasma. Estos TLRs lo que reconocen son DNAs o RNAs que pueden ser de virus, bacterias o incluso de células que estén dañadas. Entonces yo les hablé, les dije que hay TLRs, nodos o de la familia del nodo, también hay PRRs que son de la familia RIG, pero vamos a hablar primero de los TLRs, que son el prototipo de un PRR o de un patrón de reconocimiento de patrones o receptores de reconocimiento de patrones, ¿ok? Los TOL fueron descubiertos en Alemania y se descubrieron gracias a que
se noqueó o se quitó el gen de los TLRs, lo que después conocimos como TLRs, en las mosquitas, en las drosófilas melanogaster. ¿Y qué pasó? Cuando se quitó este gen, lo que le pasó a la mosquita fue que se llenó de hongos. Entonces se supo que estos TLRs, lo que eran, a lo que estaban asociados o a lo que hacían era defender a la mosquita de infecciones, en este caso por hongos. Si tenían el gen, la mosquita no se infectaba por el hongo, pero cuando les quitaban el gen, la pobre mosquita se llenaba completamente de ese hongo. Así es como se asocia a la respuesta de tipo inmune innato en vamos, en contra, en este caso de la mosquita, de hongos. Después, bueno, su nombre Toll es una palabra alemana y es como de sorpresa. Y bueno, quien lo descubrió en ese momento dijo así como la expresión Toll, por eso se le quedó el nombre así. Es como de, ay, vaya, qué sorpresa, o qué suerte, o qué chiripa. Bueno, no es chiripa, pero sí eureka, ¿no? O como diríamos aquí en México, ay, Chihuahua, o porque encontráramos algo muy bueno. El caso es que de ahí viene el nombre Toll, es de origen alemán. Y se descubrió que también existe no solo en la Drosophila melanogaster este tipo de receptores, también en el humano, y al menos hasta el día de hoy se han descrito 13 tipos de TLRs. Eh, bueno, el TLR4, por ejemplo, se expresa en la membrana de la célula y es selectivo para reconocer patrones de bacterias gram negativas. El TLR2, patrones en bacterias y en parásitos. El TLR2, cuando hace su dímero con el TLR6, puede llegar a reconocer patrones en bacterias gram positivas y en hongos. El TLR5 hace su dímero con otra molécula de TLR5 y entonces reconoce patrones en bacterias flageladas, y el TLR11, por ejemplo, en bacterias uropatógenas. El TLR4 es el único que, después de reconocer al LPS, en este caso, en la membrana de la célula, puede em, migrar de una manera intracitoplasmática hasta los endosomas y los lisosomas. Es el único que hasta ahorita se ha demostrado que puede migrar de esta manera. Ahora, dentro de los endosomas o de los lisosomas, en algunas células se expresan TLR3, TLR7, TLR8 y TLR9. Es decir, los TLRs que son o se expresan de manera intracitoplasmática en los endosomas son solo el TLR3, 7, 8 y 9. ¿Ok? Esa es su ubicación. Los TLRs intracelulares, por llamarlos de alguna manera, son ellos. Ahora, ¿qué pasa cuando se ligan los TLR4 o TLR2 o el TLR5 a los patrones que están en las membranas de ciertos patógenos? Se va a desencadenar una cascada de activación intracelular que al final del día lo que va a producir son, en algunos casos, interferones de tipo 1, en el caso de las células perdón, en el caso de las células dendríticas plasmacitoides, cuando se activan por TLR7 o TLR9, y en el caso de macrófagos y dendríticas, bueno, pues van a producir al final del día citocinas y quimiosinas de tipo inflamatorio y algunos péptidos antimicrobianos que tendrán como objetivo la eliminación del patógeno. Tenemos también los receptores de reconocimiento de patrones moleculares de tipo lectina, receptores de lectina tipo C. Estos lo que hacen es unirse a carbohidratos en la superficie de los agentes patógenos extracelulares. Tenemos aquí a nuestro receptor de tipo lectina
Su localización, pues es que está en la membrana de los fagocitos, se va a unir a la manosa. El ejemplo de este receptor tipo lectina es el receptor de manosa y se une a los carbohidratos que tienen con una manosa terminal o la fructosa que están en la membrana de los patógenos. Por ejemplo, la dectina se une a los glucanos presentes en las paredes celulares de los hongos. Así tenemos también el scavenger receptor, que les decía que es un receptor que presenta en los macrófagos. El ejemplo de un scavenger receptor es CD36 y se va a unir a diacilgliceroles de los microbios. Y así tenemos varios ejemplos de PRRs que no son exactamente los TOLs, pero que son receptores de lectina tipo C. Algo que faltó mencionarles respecto a los TLRs es que los TLRs pertenecen a la familia o son muy parecidos al receptor de la interleucina 1. Ok. Entonces, aquí tenemos a un receptor tipo lectina, o con lo que veíamos en nuestra diapositiva pasada, receptor de lectina tipo C, se va a unir a los glucanos de los hongos y de la misma manera va a iniciar una cascada de señalización intracelular que va a terminar en producción de citocinas, de quimiosinas, que al final del día van a eliminar al patógeno. En este caso, pues va a ser un hongo. Aquí tenemos entonces de nuevo en esta tabla los PRRs asociados a células. Los principales son los Toll-like receptors, las lectinas de tipo C, los receptores scavenger que ya los vimos, los Not-like receptors y los N-formil, los receptores N-formil, metionina, leucina, ¿ok? Estos, todos, la mayoría, van a estar en la membrana de los fagocitos. Y recuerden que en el caso de los TOL, el TOL R3, 7, 8 y 9 está en la membrana de los endosomas, es decir, son intracelulares. Estos son ejemplos concretos de los patrones de reconocimiento de patrones moleculares, perdón, de los receptores de reconocimiento de patrones moleculares, y sus ejemplos concretos son del TLR1 al 9 y lo que reconocen, ya les dije hace rato en otra diapositiva, que es lo que reconoce. Por ejemplo, TLR4 reconoce el EPS. No es necesario que se aprendan cada uno de sus ligandos, pero sí es importante que reconozcan a los más comunes. Los receptores de amanosa van a unir glucanos en la pared de hongos y tenemos aquí otros que reconocen otros tipos de péptidos. ¿Tenemos otro tipo de reconocimiento de patrones? Sí, también hay los que son solubles, porque si se nos escapa algo en las membranas de los fagocitos y el patógeno anda por allí libre en la sangre o en el plasma, pues vamos a tener también la capacidad, por eso les digo que nuestro sistema inmunológico de tipo innato está muy bien diseñado, porque si se llega a escapar algo, ya sea en las membranas, por cualquier tipo TOL, pues van a estar los intracelulares, los RIG o los NOD. Pero si se llega a escapar algo que ande por allí en la sangre o en el plasma, también tenemos receptores de reconocimiento de patrones que son solubles. Básicamente son las lectinas de unión amanosa, que la más conocida es la MBL o MBL. Tenemos al C1Q, que es una de las proteínas del complemento. Tenemos a las ficolinas y a las inmunoglobulinas unidas a el C1. Estas son las inmunoglobulinas unidas al C1Q, que es otra proteína del complemento.
Estos inmunocomplejos pueden iniciar la cascada del complemento en la membrana de células, ya sea de patógenos o de células que estén infectadas. Estos PRR solubles son las pentraxinas, las colectinas y las ficolinas. A grandes rasgos, estas defensinas y las catelicidinas, lo que van a hacer las alfa y las beta defensinas, lo que van a hacer, tienen una amplia gama de acción, ya sea en células, tanto en células B como en células T, hacen quimiotaxis de células del sistema inmune innato, como las dendríticas, los neutrófilos, los monocitos. También pueden hacer que se libere histamina por parte de las células cebadas, inducen la reparación del tejido, también inducen la citotoxicidad por medio de las células natural killer, pueden interaccionar con complemento, como se los mencioné hace un momento, y hacen otra cosa que es muy importante para la fagocitosis, que se llama opsonización. Opsonizar no es más que recubrir al patógeno de una manera eficiente para que el fagocito pueda comérselo de una manera más fácil. Eh, las catelicidinas son péptidos catiónicos que carecen de residuos de cisteína. El mejor ejemplo son la LL37. Aquí el ejemplo que les puse en psoriasis, tenemos que cuando hay un aumento de LL37 se puede unir al DNA propio que está o que proviene de la muerte celular. Al unirse a esto, el DNA propio cambia de configuración y entonces se puede reconocer a este complejo como algo extraño por parte de las células dendríticas plasmacitoides, aumenta la producción de interferón alfa y hace una inflamación crónica en la piel de los pacientes con psoriasis. También tenemos a las pentraxinas, que son otros mediadores solubles de la respuesta innata. Son proteínas pentaméricas que reconocen estructuras ya sea microbianas. Ejemplos de ellos, el más claro, tenemos a la proteína C reactiva. Lo vamos a ver esto más claro cuando veamos inflamación. Tenemos al amiloide sérico y estas son capaces de unirse al LPS de las bacterias. Son proteínas que también se les conoce como proteínas de fase aguda y quien las produce básicamente o se producen en alta cantidad es por el hígado. Y esto sería todo en cuanto a nuestra primera línea de defensa en contra de microorganismos patógenos, es decir, de inmunidad innata. Muchas gracias.